Lo que estás a punto de escuchar tiene el potencial de cambiar la forma en la que percibes la ausencia, la distancia y la transformación. Hay momentos en la vida en los que tomar la decisión de alejarse no es un acto de cobardía ni una huida, sino un grito silencioso de amor propio. Y cuando decides dar ese paso, cuando dejas atrás aquello que ya no resuena contigo, algo ocurre en el mundo que dejas atrás. No solo te transformas tú, sino que también transformas a quienes permanecen en ese espacio que antes habitabas. Lo que quizás no imaginas es que tu ausencia nunca pasa desapercibida. Aunque nadie lo admita, aunque las palabras se queden atrapadas en el orgullo, hay una reacción inevitable que se desata cuando decides alejarte. Un vacío que no se puede ignorar. Imagina un lago en calma cuya superficie refleja con perfección el cielo, y de repente un guijarro cae en el agua, rompiendo la quietud, formando ondas que se expanden hasta los bordes. Eso es lo que ocurre cuando tu presencia desaparece de la vida de alguien. Al principio, la reacción puede ser mínima, casi imperceptible, pero poco a poco las ondas crecen, se expanden y alcanzan cada rincón. Lo que antes era un paisaje estable, ahora se convierte en un reflejo distorsionado, en un movimiento inesperado que obliga a quienes permanecen a adaptarse a la nueva realidad. Las personas no siempre saben cuánto significas hasta que ya no estás. No porque no te valoraran en su momento, sino porque la mente humana tiende a dar por sentado lo que está presente. Nos acostumbramos a la calidez del sol sin detenernos a pensar en su importancia hasta que llega la tormenta. Nos acostumbramos al latido constante del corazón sin ser conscientes de su presencia, hasta que sentimos su ausencia en la quietud de la noche. Así ocurre con las relaciones humanas. Mientras estás ahí, mientras compartes tus pensamientos, tu energía, tu esencia, todo parece parte de un equilibrio natural. Pero cuando decides alejarte, cuando das un paso atrás y desapareces de sus días, se activa una conciencia nueva en quienes te rodeaban. Un reconocimiento que llega tarde. Al principio pueden fingir que no les afecta. La mente busca protegerse de la incomodidad y la negación es el primer escudo. Se dirán a sí mismos que es mejor así, que tu partida no hace ninguna diferencia. Tal vez incluso intenten llenar tu espacio con distracciones, con nuevas caras, con rutinas que disimulen la ausencia. Pero hay algo que no pueden controlar: el eco que dejaste atrás. Porque no eres un objeto reemplazable. No eres una silueta que simplemente se borra sin dejar rastro. Dejaste una marca, y esa marca, por más que intenten ignorarla, sigue ahí, susurrando en los momentos de silencio, recordándoles lo que fue, lo que podría haber sido. Es en esos espacios donde la verdadera reacción comienza. En la soledad de una noche cualquiera, cuando se encuentran con un recuerdo inesperado, en una canción que alguna vez compartieron contigo, en un aroma que los transporta de vuelta a un momento en el que no eran conscientes de cuánto importabas. Y es ahí donde el vacío se hace real, donde la ausencia deja de ser solo una idea y se convierte en una sensación palpable, un peso que se cuela en cada rincón de su mente. Pero este vacío no es solo una pérdida, es también un espejo. Tu ausencia les obliga a mirarse a sí mismos con nuevos ojos. Porque mientras estabas presente, quizás llenabas un espacio que les impedía ver lo que realmente había dentro de ellos. Quizás tu presencia era un refugio, una distracción, una fuente de confort que suavizaba los bordes ásperos de sus propias inseguridades. Pero ahora, sin ti, sin la energía que les ofrecías, deben enfrentarse con lo que realmente son.
Y eso, para muchos, es un proceso incómodo, incluso aterrador. Las relaciones humanas son complejas. No siempre nos damos cuenta de la conexión que tenemos con alguien hasta que esa conexión se rompe. Y cuando eso sucede, cuando una parte del equilibrio se altera, comienza un reajuste interno. Algunos intentarán resistirlo, se aferrarán a la idea de que nada ha cambiado, de que pueden seguir adelante sin mirar atrás. Pero la verdad es que tu ausencia se siente. Se siente en los pequeños detalles, en las pausas entre conversaciones, en los momentos en los que solían apoyarse en ti sin siquiera pensarlo. Y aquí está la paradoja. A veces, tu distancia se convierte en la única manera de que realmente te vean, de que comprendan lo que significabas, lo que aportabas, lo que eras en sus vidas, porque mientras estabas cerca, mientras ofrecías tu energía, tu tiempo, tu presencia, era fácil no notar su impacto. Pero cuando decides retirarte, cuando eliges alejarte, les das la oportunidad de experimentar lo que es la vida sin ti. Y en esa ausencia, en ese vacío que antes ocupabas, es donde encuentran la verdad. Esto no significa que siempre lo admitan. El orgullo, el miedo, la resistencia al cambio pueden hacer que algunos se nieguen a aceptar lo que sienten. Puede que nunca te digan cuánto te extrañan, cuánto los afecta tu partida. Pero lo llevan dentro. Lo piensan en las madrugadas silenciosas. Lo sienten en los momentos en los que, sin darse cuenta, esperan tu mensaje, tu voz, tu presencia. Lo entienden cuando buscan en otras personas lo que solo tú podías ofrecer. Pero lo más importante no es lo que ellos sienten. Lo esencial es lo que tú decides hacer con tu propia transformación. Porque alejarte no es solo un acto de ruptura con los demás, es un acto de reconexión contigo mismo. Es el espacio que necesitas para redescubrir quién eres sin las dinámicas que te condicionaban. Es el momento en el que puedes preguntarte, ¿qué partes de mí estaban atrapadas en esa versión que otros conocían? ¿Qué aspectos de mi esencia sacrificaba para encajar, para sostener conexiones que ya no vibraban en mi misma frecuencia? Cuando te alejas, no solo provocas un vacío en los demás, creas un espacio dentro de ti, un espacio que antes estaba ocupado por la energía de otros, por expectativas externas, por hábitos y rutinas que quizás no te pertenecían del todo. Y en ese espacio tienes la oportunidad de reconstruirte, de volver a ti, de escuchar tu propia voz sin interferencias. No es un proceso fácil. Puede haber dudas, momentos en los que te preguntas si tomaste la decisión correcta. Puede que sientas nostalgia, que el pasado te llame de vuelta. Pero en esos momentos, recuerda esto. No te alejaste por capricho. No diste ese paso sin razón. Lo hiciste porque en lo profundo de tu ser supiste que era necesario. Porque entendiste que había algo más esperándote. Algo que solo podrías descubrir cuando dejaras atrás lo que ya no te permitía crecer. El vacío que dejas en los demás no es solo un eco de lo que fuiste en sus vidas. Es un recordatorio de que exististe con autenticidad, de que tu presencia no pasó desapercibida. Y aunque intenten ignorarlo, aunque traten de llenar el espacio con otras cosas, la verdad es que algunas ausencias dejan marcas que nunca desaparecen. Tu transformación es inevitable, y en ese proceso, aquellos que alguna vez estuvieron a tu lado también se verán obligados a cambiar, aunque no lo quieran, aunque no lo admitan. Porque cuando decides alejarte, dejas una huella que nadie puede borrar. A veces, la ausencia no solo deja un vacío en el exterior, sino que enciende una tormenta en el interior de quienes permanecen. No siempre es evidente al principio. Pueden actuar
como si nada hubiera cambiado, como si tu partida no tuviera peso. Pero el silencio es traicionero, y en ese silencio la mente comienza a revelar lo que antes permanecía oculto. Porque cuando decides alejarte, las personas no solo lidian con la falta de tu presencia, sino con algo más profundo y perturbador: el reflejo de su propia sombra. Es fácil distraerse con la presencia de alguien más. Es fácil volcar los pensamientos hacia afuera, proyectar en otros lo que no queremos ver en nosotros mismos. Pero cuando te vas, cuando la constante de tu existencia desaparece de su vida, ya no hay excusas. Ya no hay un lugar donde esconderse. De repente, se ven forzados a enfrentarse con las partes de sí mismos que nunca quisieron mirar. Y eso es incómodo. El vacío que dejas no es solo la falta de tu risa, de tus palabras o de tu energía. Es la súbita conciencia de que ahora están solos con lo que siempre intentaron evitar. Imagina una habitación oscura que siempre estuvo cerrada. Mientras alguien más ocupaba la casa, mientras había ruido, distracción, movimiento, esa puerta no parecía importar. Pero ahora que todo ha quedado en silencio, el peso de esa puerta cerrada se vuelve insoportable. Algo dentro de ellos sabe que deben abrirla, pero el miedo los paraliza. Porque en esa habitación están guardadas todas las emociones que negaron, todas las heridas que se negaron a sanar, todos los aspectos de sí mismos que disfrazaron con sonrisas y palabras vacías. Y entonces empieza la lucha. No es una batalla contra ti, sino contra ellos mismos. Una parte de ellos quiere ignorar lo que está sintiendo. Quiere seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Pero otra parte, la que ahora ha quedado expuesta en la oscuridad, comienza a hablar. Les recuerda que tu ausencia no es solo un hecho externo, sino una grieta interna, un reflejo de algo que ya estaba roto antes de que te fueras. Porque cuando decides alejarte, no creas la herida, solo la iluminas. Es en este punto donde algunos intentan llenar el vacío de la manera más común, con ruido. Se rodean de distracciones, buscan nuevas conexiones, llenan sus días con cualquier cosa que les impida detenerse a pensar. Pero la sombra es paciente. No desaparece solo porque intenten ignorarla. Permanece ahí, esperando el momento en que la distracción se desgaste, en que el ruido disminuya y en que, finalmente, se queden a solas consigo mismos. Tal vez, al principio, lo llamen nostalgia. Se dirán a sí mismos que solo están recordando porque es natural extrañar lo familiar. Pero hay algo más en juego. No es solo el recuerdo de ti lo que los inquieta, sino la sensación de que, ahora que ya no estás, algo dentro de ellos ha cambiado también. Y aquí aparece el miedo. Porque si tú lograste irte, si tú tuviste la fuerza de alejarte de lo que no te llenaba, ¿qué significa eso para ellos? Significa que se han quedado estancados. Significa que en el fondo también deberían haber cambiado algo en sus vidas, pero no se atrevieron. Esa es la pregunta que más les aterra. No la ausencia en sí, sino lo que tu ausencia dice sobre ellos. Mientras estabas, podían convencerse de que todo estaba bien, de que las cosas eran como debían ser. Pero al verte partir, al ver que alguien más tuvo el coraje de romper con lo que no le hacía bien, se quedan con una verdad incómoda. No todos se atreven a hacer lo mismo. La sombra se manifiesta en formas diferentes. En algunos se convierte en culpa. Se preguntan si hicieron algo mal, si podrían haber actuado diferente, si en algún momento existió la posibilidad de que todo terminara de otra manera. En otros se transforma en enojo. Se aferran a la idea de que la culpa fue tuya, de que fuiste tú quien falló.
porque es más fácil proyectar la rabia en otro que admitir que hay algo dentro de ellos que necesita ser confrontado. Pero la sombra no se alimenta solo de culpa o de enojo. También se nutre de la idea de que quizás, solo quizás, han estado ignorando partes de sí mismos que necesitaban atención. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación. No en el momento de la pérdida, sino en el momento en que se ven obligados a mirar hacia adentro y reconocer lo que siempre estuvo ahí. Algunas personas nunca cruzan ese umbral. Se aferran a la negación, al orgullo, al resentimiento, porque el miedo a verse a sí mismos es más grande que el deseo de evolucionar. Pero otros, aquellos que se atreven a enfrentar lo que la sombra les muestra, comienzan a despertar. No siempre lo expresan, no siempre regresan para decirte que entienden lo que ocurrió, pero en su interior algo cambia. Y aunque nunca lo admitan en voz alta, aunque jamás lo compartan contigo, tu ausencia habrá sido el catalizador de su transformación. Lo irónico es que este proceso no es algo que puedas controlar. No puedes forzar a alguien a verse a sí mismo. No puedes obligar a alguien a enfrentar su sombra. Pero tu decisión de alejarte, de elegirte a ti, en lugar de permanecer en un lugar que ya no te nutre, es suficiente para mover algo en su interior. No porque sea tu intención cambiar a nadie, sino porque el acto de soltar es, en sí mismo, un acto de revelación. Aquí es donde todo se conecta. Porque mientras ellos lidian con su sombra, tú también enfrentas la tuya. Alejarse no es un acto libre de consecuencias. No es solo una historia de quienes se quedan atrás. También es la historia de quien se va. Porque cuando decides dar ese paso, también te encuentras cara a cara con las partes de ti que habías ignorado. Con los miedos que te hicieron postergar la decisión. Con la incertidumbre de lo que viene después. Y en ese cruce de caminos, en ese instante en el que el pasado y el futuro colisionan, es donde ocurre la verdadera magia. Porque al final, todo esto no se trata de quién perdió a quién, de quién extraña más o de quién tiene la razón. Se trata del viaje interno, de la confrontación con lo que somos cuando el ruido se desvanece. Y cuando la sombra finalmente deja de ser un enemigo, cuando en lugar de temerla, decides integrarla, es cuando descubres que la transformación no es un destino, sino un proceso eterno. Nada vuelve a ser igual después de una ausencia significativa, pero eso no es algo negativo, es una invitación al cambio. Una invitación a preguntarte quién eres cuando todo lo que dabas por sentado desaparece. Porque en ese espacio vacío, en ese silencio donde antes había alguien más, hay algo esperando ser descubierto. Y no hay mayor revelación que aquella que ocurre cuando, por primera vez, decides mirar dentro de ti sin miedo. Hay algo que las personas no dicen cuando alguien se aleja. Algo que no admiten, ni siquiera en la intimidad de sus pensamientos más profundos. Porque reconocerlo significaría exponer su fragilidad, aceptar que, en el fondo, no son tan invulnerables como pretenden ser. Y es que cuando decides marcharte, cuando dejas atrás un lugar, una historia, una conexión, no solo dejas un vacío, también dejas una herida invisible, un conflicto que no se libra en la superficie, sino en la profundidad del ser. Porque nadie quiere admitir cuánto le duele la ausencia de alguien a quien en algún momento creyó irreemplazable. El orgullo se convierte en la primera línea de defensa. Se repiten a sí mismos que no importa, que nada cambia, que la vida sigue su curso con la misma normalidad de siempre. Crean barreras mentales para evitar enfrentarse a lo que realmente ocurre en su interior. Se sumergen en sus rutinas, en nuevas relaciones, en distracciones superficiales,
con la esperanza de que, si lo ignoran lo suficiente, la sensación de pérdida se disipe por sí sola. Pero la verdad es que nadie escapa de sí mismo. Nadie puede huir eternamente de aquello que siente. El conflicto entre el orgullo y la vulnerabilidad es una guerra silenciosa que se libra en lo más profundo de la mente. Porque por un lado, existe esa necesidad de mostrarse fuerte, de demostrar que tu ausencia no afecta, que todo está bajo control. Pero por otro, hay una voz tenue que susurra en los momentos de calma, en la soledad de la madrugada, en los instantes en los que el ruido se desvanece. Esa voz que dice la verdad, la que admite lo que el ego se niega a aceptar, que cuando alguien importante se va, nada sigue siendo igual. Y entonces surge la duda. ¿Por qué decidiste marcharte? ¿Fue su culpa? ¿Fueron sus acciones las que provocaron la distancia? O tal vez, la pregunta más aterradora de todas, ¿pudieron haber hecho algo para evitarlo? El orgullo responde primero, aferrándose a explicaciones cómodas, culpando las circunstancias, convenciendo a la mente de que todo ocurrió como debía ocurrir. Pero la vulnerabilidad responde después, y su respuesta es mucho más difícil de ignorar. Porque no se trata solo de ti, sino de lo que tu ausencia les muestra sobre sí mismos. A veces, el dolor no proviene solo de la pérdida de alguien, sino del reconocimiento de que, a pesar de todos los intentos, nunca supieron cómo retener aquello que importaba. Y aquí es donde el conflicto se intensifica. Porque aceptar la verdad implica asumir que hubo momentos en los que pudieron haber actuado diferente, que hubo señales que ignoraron, oportunidades que dejaron pasar. Pero asumir eso requiere coraje, y el orgullo, muchas veces, es más fuerte que la verdad. Así comienza el juego de las máscaras. La indiferencia se convierte en un disfraz, en una armadura que protege de la posibilidad de verse expuestos. Sonríen, fingen desinterés, continúan con sus vidas como si tu ausencia no fuera más que un detalle sin importancia. Pero el cuerpo no miente. La mente puede construir barreras, pero el corazón siempre encuentra la forma de recordarlo. Y un día cualquiera, sin previo aviso, la realidad se filtra por una grieta en la coraza. Tal vez en una conversación casual, en una frase que les recuerda algo que solías decir. Tal vez en una canción que suena en la radio, en un aroma que evoca una memoria lejana. Y en ese instante, el orgullo pierde fuerza. Porque la verdad no desaparece solo porque se intente ignorar. Es curioso cómo la ausencia de alguien puede exponer con tanta claridad la fragilidad del ego. Porque cuando estabas presente, era fácil minimizar lo que significabas. Era fácil asumir que siempre estarías ahí, que tu energía seguiría disponible, que la conexión era algo seguro. Pero ahora que ya no estás, la perspectiva cambia, y lo que antes parecía inquebrantable se revela como algo más frágil de lo que jamás imaginaron. Pero hay algo más profundo en juego aquí, algo que trasciende la simple sensación de pérdida, porque tu partida no solo les enfrenta con lo que sienten por ti, también les enfrenta con lo que sienten por sí mismos, con las preguntas que han evitado, con las verdades que han enterrado, con los aspectos de su identidad que solo se revelan en la soledad. Aquí es donde comienza la verdadera transformación, no para todos. No todos están listos para enfrentar lo que la ausencia de alguien les muestra. Algunos seguirán escondiéndose detrás de la indiferencia, convencidos de que pueden llenar el vacío con superficialidades. Pero otros, aquellos que tienen el valor de mirar más allá del orgullo, comenzarán a preguntarse cosas que nunca antes habían considerado.
¿realmente estaban satisfechos con quienes eran cuando estabas presente? ¿O simplemente se conformaban con una versión de sí mismos que les resultaba cómoda? ¿Tu ausencia es solo una pérdida o es una señal de que es momento de cambiar? Lo que sienten cuando te alejas no es solo tristeza o nostalgia. Es la confrontación con una parte de sí mismos que, sin tu presencia, se vuelve imposible de ignorar. Es el reconocimiento de que la vida no espera, de que las conexiones no son eternas, de que cada decisión tiene consecuencias que van más allá de lo inmediato. Pero la pregunta más importante no es qué sienten ellos, sino qué significa esto para ti. Porque, aunque es fácil enfocarse en el impacto que dejas, en la transformación que provocas en los demás, la verdadera cuestión es, ¿qué estás descubriendo tú en este proceso? ¿Qué partes de ti se han liberado al soltar lo que ya no te pertenecía? El camino del desapego no es solo un acto de ruptura con lo externo. Es una revelación interna. Es descubrir que lo que antes parecía indispensable, en realidad, era solo una ilusión. Que las conexiones no se definen por la permanencia, sino por lo que dejan en nosotros cuando se desvanecen. Aquí es donde todo cambia, porque llega un punto en el que la nostalgia pierde su fuerza, en el que el apego se disuelve y en el que comprendes que la ausencia no es sinónimo de pérdida, sino de evolución. Que lo que se fue dejó su huella, pero que esa huella no es una cadena, sino un recordatorio de lo que fuiste, de lo que aprendiste, de lo que creciste en el proceso. Y cuando llegas a ese punto, cuando miras atrás y ya no sientes el peso de lo que quedó atrás, sino la gratitud por lo que fue, entiendes que el verdadero poder nunca estuvo en la permanencia, sino en la capacidad de seguir avanzando. Sin miedo, sin arrepentimientos, sin la necesidad de aferrarte a lo que ya no es parte de tu historia. Es ahí, en ese momento, cuando la transformación se completa, no porque hayas llegado a un destino final, sino porque te has liberado de la ilusión de que alguna vez hubo un destino al que debías llegar, porque todo lo que importa es el ahora. Y en este ahora ya no eres la misma persona que se fue. Has cambiado. Y ese cambio, esa evolución, es lo único que realmente permanece. La ausencia deja un eco. No siempre se manifiesta de inmediato, no siempre se reconoce con facilidad, pero está ahí, vibrando en el fondo de la conciencia de aquellos que alguna vez compartieron tu camino. Al principio, el vacío parece controlable. Se llenan los espacios con palabras que no significan nada, con distracciones que simulan normalidad, con un esfuerzo inconsciente por convencer al mundo de que nada ha cambiado. Pero la verdad tiene su propio ritmo, su propia manera de manifestarse. Y tarde o temprano, lo que intentaron silenciar comienza a hacerse presente de formas inesperadas. El orgullo, la negación, la indiferencia, son solo estrategias para disfrazar el impacto de tu partida. Son mecanismos que protegen de la vulnerabilidad, que construyen barreras entre la realidad y la versión de los hechos que resulta más cómoda de aceptar. Pero el problema de las barreras es que no detienen lo inevitable, solo lo retrasan. Lo que no se enfrenta, se acumula. Lo que se intenta ignorar, encuentra maneras de recordarse a sí mismo. La ausencia se filtra en los detalles más pequeños, en esos instantes de pausa en los que el ruido ya no es suficiente para ocultarla. La mente humana es experta en el autoengaño. Es capaz de fabricar excusas, construir relatos alternativos, modificar los recuerdos para que encajen con la versión que más conviene. Pueden decirse a sí mismos que tu presencia no significaba tanto, que las cosas siempre fueron efímeras,
que todo tenía que terminar de esta manera. Pueden jugar con la narrativa todo lo que quieran, pero hay algo que nunca podrán cambiar: la sensación que dejaron atrás. Porque aunque las palabras traten de disfrazar la verdad, el cuerpo recuerda. Y el cuerpo siempre encuentra la forma de hablar, en el peso en el pecho que aparece sin razón aparente, en la sensación de vacío que llega en momentos inesperados, en la resistencia a visitar los lugares que compartieron contigo, en la incomodidad de escuchar tu nombre, en la forma en la que ciertas canciones ahora traen consigo una carga que antes no tenían. El cuerpo no miente. Y aunque la mente intente convencerse de que seguir adelante es solo cuestión de tiempo, la ausencia continúa dejando su rastro en lo más profundo del inconsciente. No es el recuerdo lo que duele, no es la memoria de los momentos compartidos lo que los atormenta. Es la sombra del resentimiento, el veneno de las palabras no dichas, la espina de la incertidumbre que nunca se resolvió. Se repiten una y otra vez los mismos pensamientos. ¿Pudieron haber hecho algo diferente? ¿Deberían haber intentado más? ¿Fue culpa suya o simplemente el destino estaba trazado de esta manera? Y en esa espiral de dudas, el resentimiento empieza a tomar forma. Porque aceptar la propia responsabilidad en la pérdida de alguien es doloroso. Es mucho más fácil culparte a ti. Así nace la indiferencia forzada. No porque realmente les seas indiferente, sino porque admitir lo contrario significaría abrir una herida que han tratado de sellar con el tiempo. Se repiten a sí mismos que no importa, que la distancia era lo mejor, que tú fuiste quien falló, que no hay nada que lamentar. Pero cada vez que lo piensan, cada vez que intentan convencerse de ello, hay una pequeña voz en su interior que susurra lo contrario. El orgullo no permite aceptar que la ausencia duele. El miedo no permite admitir que la indiferencia es solo una máscara. Porque hacerlo significaría dejar de esconderse detrás de excusas. Significaría confrontar la verdad de frente. Y esa verdad es que fuiste importante, que dejaste una marca, que la vida sin ti no es exactamente la misma. Pero algunos prefieren sostener la mentira hasta el final. Prefieren alimentar el resentimiento hasta que se convierte en una historia que ellos mismos terminan creyendo. El resentimiento se disfraza de desapego, pero en realidad es una prisión. Es la confirmación de que sigues presente en su mente, aunque intenten demostrar lo contrario. Porque quien realmente ha soltado, quien realmente ha seguido adelante, no necesita demostrar nada. No siente la necesidad de restarle importancia a lo que fue. No se aferra a la idea de que el otro fue el problema. Simplemente acepta. Simplemente reconoce que hay cosas que cambian, que hay personas que toman caminos distintos, que no todo lo que se pierde es una derrota. Pero no todos son capaces de llegar a ese punto. Algunos necesitan sostener la idea de que la culpa no es suya. Necesitan mantener el relato de que nunca les afectó. Necesitan que la herida se convierta en rabia para no tener que lidiar con el dolor real que hay debajo. Y mientras lo hacen, mientras se enredan en su propia negación, terminan atrapados en una historia que ellos mismos han construido. ¿Alguna vez has sentido que alguien finge tan bien que ha superado algo, que en el fondo es evidente que no lo ha hecho? Ese es el juego del resentimiento. Una actuación donde el protagonista no se da cuenta de que el único que sigue atado es él mismo. Y mientras sigan actuando, mientras sigan intentando llenar el vacío con explicaciones que los exculpen, seguirán siendo prisioneros de su propia resistencia a aceptar la verdad. Pero esto no se trata de ellos. No se trata de lo que sienten, de lo que piensan,
de lo que inventan para convencerse de que tu ausencia no los ha cambiado. Se trata de ti, de lo que significa para ti soltar sin necesidad de explicaciones. Porque el verdadero desapego no es la ausencia de dolor, sino la ausencia de apego al dolor. No es negar lo que fue, sino aceptar que lo que fue ya no es. No importa cuántas historias inventen sobre tu partida, no importa cuántas justificaciones construyan para hacer que todo encaje con la versión que más les conviene. La única verdad que importa es la que tú conoces. Y esa verdad es que no te fuiste sin razón. No diste un paso atrás sin motivo. Sabías que algo debía cambiar. Sabías que había una parte de ti que no podía seguir estancada en el mismo lugar. Ellos pueden vivir en el pasado todo lo que quieran. Pueden sostener su resentimiento, alimentar su indiferencia fingida, aferrarse a la versión de la historia que más les acomoda. Pero tú no tienes por qué hacerlo. Porque la transformación no ocurre en el lugar que dejaste atrás, sino en el espacio que creaste al marcharte. Y ese espacio no es un vacío, sino una oportunidad. No todos entenderán lo que hiciste. No todos aceptarán la verdad de tu decisión. Pero ese nunca fue el objetivo. No viniste a este mundo para encajar en la historia de alguien más, para cumplir con las expectativas de quienes nunca entendieron tu esencia. Viniste a crear la tuya propia. Y en esa historia no hay lugar para el resentimiento de quienes no supieron valorar tu presencia hasta que fue demasiado tarde. Así que deja que piensen lo que quieran. Deja que se engañen con sus propias palabras, que se aferren a su versión de los hechos, que sigan fingiendo que nada les afectó. No tienes que probarles nada. No tienes que demostrarles que fuiste más que una sombra en su camino. Ellos lo saben, aunque no lo admitan. Ellos lo sienten, aunque lo nieguen. Porque la indiferencia que fingen no es real. Es solo la prueba de que sigues ahí, de que tu presencia aún resuena en ellos, de que tu partida no fue solo un paso más, sino un espejo que los obliga a enfrentarse con lo que no están listos para ver. Pero eso ya no es tu batalla, nunca lo fue, porque el verdadero poder no está en regresar a lo que fuiste, sino en seguir adelante con la certeza de que la transformación no es un destino, sino un proceso que nunca termina. El tiempo hace algo curioso con la memoria. No conserva los recuerdos tal como ocurrieron, sino como la mente necesita recordarlos. No guarda los momentos con precisión, sino que los transforma, los edita, los reorganiza para encajar con la historia que queremos contarnos a nosotros mismos. Y así, tu ausencia se convierte en algo más que un hecho. Se convierte en una sombra que crece con los días, en un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. Lo que antes era una presencia cotidiana, ahora es un recuerdo selectivo, un fragmento que persiste, que se vuelve más nítido en los momentos de calma. Las personas tienen la costumbre de dar por sentado lo que está presente, no porque no valoren lo que tienen, sino porque la familiaridad anestesia la percepción. Se acostumbran a los rostros, a las voces, a la energía de alguien hasta que esa presencia se vuelve parte del paisaje. Pero la ausencia tiene el poder de transformar lo ordinario en extraordinario. Cuando decides alejarte, lo que antes era cotidiano se vuelve especial. Lo que antes parecía inmutable se convierte en algo frágil, en algo que pudo haber sido distinto. Los recuerdos no aparecen de inmediato. Al principio, el ego intenta mantener el control, imponiendo barreras, distrayendo la mente con excusas y justificaciones. Pero los recuerdos son pacientes. Se quedan en las esquinas de la conciencia,
esperando el momento exacto para emerger. Y lo hacen de la forma más inesperada. No a través de una gran revelación, sino en los detalles más pequeños. En una risa que suena como la tuya, en una frase que solías decir, en el eco de una conversación que nunca se terminó. La mente juega con la nostalgia, convirtiendo lo que fue en algo más intenso, más vívido, más significativo. De pronto, los momentos que parecían insignificantes cobran un peso inesperado. Las conversaciones que pasaban desapercibidas ahora se repiten en la memoria con una claridad perturbadora. Y lo que antes se ignoraba, ahora se extraña. Porque el recuerdo no es solo una imagen, es una emoción encapsulada en el tiempo. No se trata solo de lo que pasó, sino de cómo se sintió. Y cuando lo que se pierde es más que una simple presencia, cuando lo que se extraña es la sensación que alguien provocaba, el recuerdo se convierte en un espejismo, en un intento desesperado por revivir algo que ya no está. Es ahí donde comienza la pregunta inevitable: ¿fue siempre así? ¿O es la ausencia la que ha dado un nuevo significado a lo que quedó atrás? El recuerdo, con el tiempo, se vuelve más selectivo. Borra los momentos de indiferencia, disfraza los errores, suaviza las asperezas. La mente no recuerda lo que es conveniente, sino lo que le duele perder. Y en ese proceso, la percepción se transforma. Lo que antes se ignoraba, ahora se idealiza. Lo que antes parecía inmutable, ahora se percibe como fugaz, como algo que no se valoró lo suficiente. Pero la nostalgia no es solo un viaje al pasado, también es una trampa, porque quien se aferra al recuerdo de lo que fue, se desconecta de lo que es, porque quien vive en la memoria de alguien más, se aleja de su propia realidad. Y es ahí donde surge la verdadera lección. La ausencia no solo cambia a quienes se quedan, también cambia a quien se va. No porque el pasado pierda importancia, sino porque su significado ya no es el mismo. Lo que en otro momento era un ancla, ahora se convierte en un viento que impulsa hacia adelante. Lo que antes parecía estabilidad, ahora se revela como una ilusión. No todos llegan a esta conclusión de inmediato. Algunos se quedan atrapados en la idealización, aferrándose a lo que perdieron en lugar de aprender de ello. Otros intentan recrear lo que ya no existe, buscando en nuevas conexiones el reflejo de algo que solo existía en el contexto de un tiempo que ya pasó. Pero el verdadero aprendizaje no está en revivir el pasado, sino en entender por qué la mente elige recordar lo que recuerda. En cuestionar por qué ciertos momentos resurgen con más fuerza que otros. ¿Es porque realmente fueron los más importantes? ¿O es porque quedaron cosas pendientes, palabras que nunca se dijeron, decisiones que nunca se tomaron? La memoria no solo guarda lo que fue, también guarda lo que pudo haber sido. Y esa es la parte más difícil de aceptar. No solo se extraña lo que existió, sino lo que nunca tuvo la oportunidad de existir. Las conversaciones que se quedaron en la mente, las segundas oportunidades que nunca llegaron, los caminos que pudieron haber sido distintos si las decisiones hubieran sido otras. Pero lo que nunca ocurrió no es más que una ilusión. No es real. No puede cambiarse. No puede recuperarse. Solo existe en el reino de los pensamientos, en el espacio de la imaginación. Y sin embargo, ese espacio es suficiente para generar tormentas internas, para alimentar la idea de que algo se perdió para siempre, de que algo quedó incompleto. Pero la verdad es que nada está incompleto, nada necesita ser recuperado, porque lo que quedó atrás solo tiene poder sobre quien decide seguir cargándolo.
Soltar no es olvidar, no es borrar los recuerdos ni minimizar lo que fue. Es comprender que el pasado no define el presente, que la nostalgia es solo una versión de la historia contada desde el vacío que dejó la ausencia. Es reconocer que, aunque la memoria traiga de vuelta imágenes, emociones y deseos, el presente sigue siendo el único lugar donde algo puede cambiar. Las personas pueden recordar, pueden idealizar, pueden reconstruir los momentos en su mente para que parezcan mejores de lo que fueron. Pero el tiempo no retrocede. Y aferrarse a lo que ya no es solo convierte la vida en una repetición de algo que dejó de existir. La transformación no ocurre en el anhelo de lo que fue, sino en la capacidad de seguir adelante sin miedo a lo que vendrá. La ausencia despierta la nostalgia, pero también es una invitación a la claridad. Porque aquellos que realmente entienden el valor de lo que perdieron no se quedan atrapados en la memoria, sino que aprenden de ella. No buscan revivir el pasado, sino integrar lo que aprendieron para seguir adelante con una nueva perspectiva. Y aquellos que no lo hacen, aquellos que se aferran al recuerdo como si fuera lo único que les queda, terminan atrapados en una historia que ya no les pertenece. Nada de lo que quedó atrás puede cambiarse, pero lo que se hace con ello es una elección, y esa elección define la diferencia entre vivir atado a lo que fue o abrirse a lo que está por venir. Porque la nostalgia no es un destino, es solo un puente que puede usarse para mirar hacia atrás o para caminar hacia adelante. Y al final, la verdadera pregunta no es qué recuerdan ellos, sino qué decides recordar tú. No cómo te extrañan, sino cómo eliges seguir creciendo. Porque el pasado puede ser un ancla o una lección, pero nunca será un hogar. Y si sigues avanzando, si sigues eligiéndote, descubrirás que el único lugar donde realmente existes es en este momento. No en lo que fuiste, no en lo que ellos recuerdan, sino en lo que decides ser ahora. El tiempo sigue su curso, indiferente a lo que quedó atrás. Aquellos que alguna vez sintieron tu ausencia como un vacío, han aprendido a convivir con ella, o al menos eso creen. Porque no es el olvido lo que borra la huella de alguien, sino la transformación de lo que se fue en algo nuevo, en algo que deja de doler para convertirse en un aprendizaje silencioso. Pero hay verdades que solo se revelan cuando ya no hay marcha atrás. Y un día, entre la bruma de los recuerdos y la claridad del presente, la certeza llega sin aviso. No eras reemplazable. No fuiste una sombra pasajera. No fuiste solo una historia más. A veces la comprensión llega tarde, no porque el tiempo sea injusto, sino porque la mente solo entiende lo que el corazón está listo para aceptar. Y cuando finalmente lo hacen, cuando miran atrás con ojos distintos, descubren que lo que intentaron llenar con distracciones nunca fue solo tu ausencia, sino la parte de sí mismos que se quedó contigo. Porque no se trata de extrañar a alguien más, sino de extrañar la versión de sí mismos que solo existía cuando estabas ahí. Pero no puedes volver, no porque el camino esté bloqueado, sino porque ya no eres la misma persona que partió. Seguir avanzando no es un acto de olvido, sino de fidelidad a lo que fuiste, a lo que descubriste, a lo que eres ahora. No mires atrás buscando lo que ya no existe. Sigue adelante con la certeza de que lo que dejas atrás también se transforma, y que en cada paso que das, sigues siendo la ausencia que enseñó a otros lo que nunca supieron ver mientras estabas.